hermanos, hoy, debido a lo complicada de esta clase y que normalmente muchas de las cosas que vamos a estar diciendo en cada uno de los puntos van a parecer repetitivas, yo voy a necesitar que realmente hoy nosotros llevemos a cabo este estudio juntamente conmigo. Es decir, vamos a leer, vamos a analizar, vamos a compartir qué es lo que yo quiero hoy en este tiempo, a leer cada uno de los párrafos. Pero antes de entrar donde nos quedamos, que es en el subpunto D, acerca de la dificultad de precisar el comienzo del ministerio de Jesús, yo quiero hacer un repaso nuevamente hacia atrás. No hablar mucho sobre el repaso, sino comentar sobre lo que ya nosotros habíamos tratado antes. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos analizando sobre la escasez de las fechas históricas? Ese fue el primer punto, hablando del problema, cuando cogimos como primer punto el problema de las fechas y las cronologías. Ahí nos metimos en ese punto y entonces el primero que analizamos fue sobre la escasez de fechas históricas exactas. Eso no queremos entrar ahí. No son exactas debido a los calendarios hechos, donde incluso en ese tiempo existían varios calendarios. Y hay otra cosa que que no lo hemos dicho y tenemos que decirla, y es que muchas veces no se toman en cuenta que muchas veces Lucas o algunos de los evangelios podían tomar el calendario de los judíos y no el juliano. Y eso confunde bastante. ¿Comprende? Y por eso a veces las fechas no combinan, no son acertadas con el calendario más usado, que era el calendario juliano en ese momento. Acuérdense que el calendario juliano comienza a cambiarse a partir del siglo sexto, como en el 500 y pico, cuando se hace el esfuerzo o se lleva a cabo lo que es comenzar de nuevo, hacer un nuevo calendario para tener las fechas de, de las Pascuas o de las adoraciones, de las fiestas festivas que tenían los cristianos, ya que hasta ahora se tenían únicamente la fiesta de celebración del Imperio Romano. Imagínense, era sumamente complicado para la iglesia que no tenían un día o una fecha, tal vez la hacían, pero sin que tuvieran el calendario, como muchas veces pasa hoy. Yo creo que ya hoy casi todas las fechas grandes están en el calendario, casi todas, y eso no existía, aunque muchas veces, por ejemplo, nosotros tenemos fechas específicas que no están en el calendario, deberíamos poner, la verdad, deberíamos protestar. Sí, ese debería ser una. ¿Dónde está el día de mi cumpleaños? Que todo el mundo no lo conoce, ¿no? También, el de Valentina está, el de Valentina está ahí. Sí. Pues esos detallitos hay que tenerlo en cuenta. También nosotros estuvimos hablando sobre la dificultad. Oh, es Ivonne otra vez, una repetición. Yo dije, dos Ivonne. Como yo di cuenta cuando Ivonne salió, dice, tenemos dos Ivonne aquí ahora. El segundo punto que tratamos fue la dificultad a causa de los distintos sistemas de calendario del pasado. Eso ya, bueno, ya mencionamos eso, pero dimos un poquito más de detalle ahora, que eso es importante, no se olviden de eso. Al analizar y estudiar, tienen que tener en cuenta ese calendario hebreo y el calendario juliano en tiempos de Cristo. Porque muchas veces los evangelios pueden tomar ambos, uno y otro, y tenían días diferentes, tiempos diferentes. Y eso vamos a analizar, analizando un punto de lo que vamos a estar mirando, eso tendremos que verlo. Ajá. Sí, ese tocaba hoy, pero ya hemos repetido mucho eso y es bastante largo, extenso, porque hemos estado yendo a él y volviendo otra vez, una y otra vez. Entonces, sí, entonces sería repetirle. Valentina dice que está de acuerdo con eso. Sí, porque ya lo hemos repetido una y otra vez. Sí, exactamente. Incluso mencionamos hasta Dionisio el Exiguo,
con ese apellido hermoso que tiene, a quien le ponga el exiguo. Imagínate, Tim Exiguo. Valentín Exiguo se oiría bonito, ¿verdad? Valentín Exiguo Colón Tavares. ¡Wow! Ella es apellido Colón, para que sepan. Ya tú no eres Colón, ya. Señores, señores, esto sale en las redes, ¿qué van a decir? Y dice, pero estos son unos locos que hay ahí. Sí, bueno, ojalá que no. Tuvimos lo que nos corresponde hoy entonces analizar es esta parte de la dificultad de precisar el comienzo del nacimiento de Jesús. Este es un punto importante. Ajá. La dificultad de precisar el comienzo del ministerio de Jesús. Mi hermano, todo es el momento en que se dijo, cuando se dijo, no es que no haya sucedido, es precisar, pero realmente cuándo comenzó. Porque lo que tenemos como fecha es esto, y más teniendo en cuenta de que hay 4, 5 o 6 años de diferencia, que no se sabe, posiblemente 6 años más atrás, y tener que ubicar eso, dónde lo podemos colocar. Y lo grande es que no era como hoy nosotros lo hacemos. Hoy se puede incluso decir el día, el año, el mes, el día, la hora, y si algunos son muy precisos, hasta los minutos de cuando nosotros nacimos. Yo me acuerdo que la abuela mía sabía cuándo yo había nacido. Y ella le encantaba decir, fue a las 12 y tanto, porque fue en la noche, a las 12 de la noche nací yo. De eso me acuerdo yo. Imagínate, las 12 de la noche en esos tiempos, eso era demasiado. Ya hoy las 12 de la noche es nada. Pero eso era como sentirse que tú no has dormido nada, que eso fue en vela, el tiempo en vela, y ella hacía su historia, y me acuerdo que fueron a las 12 y tantos minutos que tú naciste. Dice, wow. Hoy se puede hacer eso. En ese momento, no sé, en ese tiempo, ¿cómo lo hacíamos? Fueron muchos los estudios científicos para tratar de organizar este calendario que tenemos hoy. Y aún así, que lo tenemos hoy casi perfecto, todavía me estaba riendo al analizar esto y estudiar, dice que cada 3.300 años hay que cambiarlo y volver a empezar algunas cosas. Y es bueno que yo no voy a estar aquí. Imagínate, volver a cambiar porque se va poco a poco y se va cambiando. Eso son cosas sumamente complejas, ¿no? Nosotros lo vemos fácil, tan fácil como mirar el reloj y dicen, oh, las 7 y tantos minutos. Genial, y 3 minutos. ¿Cómo se llegó ahí? Es el punto. ¿Y cómo vamos entonces a analizar el tiempo, la fecha exacta de un evento histórico que queremos conocer y decir cuándo sucedió? Y ahora se necesita precisar este tiempo del ministerio de Jesús debido a los diversos ataques de personas que en todo buscan una dificultad para desacreditar lo que es el Evangelio. Y nosotros tenemos que tener por lo menos una fecha cronológica lo más acertada. Ahora tenemos que decirle a todo el mundo que no podemos ser dogmáticos en, en la fecha que nosotros hayamos concluido sobre un evento narrado en la escritura, porque puede ser que no sea tan precisa, tan precisa como hoy sí podemos hacerlo. Las cosas que están sucediendo actualmente, hoy, sí se van a poder precisar en la historia, y eso es lo bueno. Se van a poder precisar con minutos, horas y todo, días, precisión, por el calendario que tenemos hoy. Pero hablando de Cristo y todo lo que implican los acontecimientos del cristianismo, tenemos estas dificultades con las fechas. Por ejemplo, hablemos ahora. Vamos a leer este párrafo. No sé si alguien me quiere ayudar a leerlo. Este del punto D.
la dificultad de precisar el comienzo del ministerio de Jesús. Dice, sabe, Lord, sabemos que Juan el Bautista fue el profeta que anunciaba la llegada del Mesías. Así que normalmente se asocia la fecha de inicio del ministerio de Juan el Bautista a los inicios del ministerio de Jesús. De acuerdo a Lucas 3:1, Juan el Bautista comenzó su ministerio público en el año 15 del imperio de Tiberio César. Aquí pudiéramos pensar que tenemos una fecha exacta, pero es más complicado de lo que parece. Tiberio se convirtió en emperador después de la muerte de Augusto en el mes de agosto del año 14 después de Cristo. Si Lucas comienza a contar sus 15 años, a partir de ahí resulta que la fecha del inicio del ministerio de Juan el Bautista sería el 28 o 29 después de Cristo. Pero cuenta la historia que Tiberio fue corregente con Augusto en el año 11/12 después de Cristo. Si contamos desde ese punto, el comienzo del ministerio de Juan el Bautista inicia en el 25-26 o en el 26-27. Interesante. ¿Pueden entender este párrafo si ustedes estudiaron? ¿Verdad que tenemos que ir al paso y con calma? Lo primero que yo quiero que ustedes entiendan es que habla de Tiberio. Dice que Juan el Bautista comenzó su ministerio público en el año 15. ¿Qué es eso? 15, ¿verdad? Pero resulta que Tiberio, su reinado, ¿qué tiempo duró? Exactamente 15 años. Ahora tenemos que preguntarnos, eso fue a finales, ya terminando Tiberio. Pero tenemos un problema, es que Tiberio fue corregente con Augusto. ¿Se acuerdan? Augusto fue el que sucedió a Julio César. Luego entran estos dos, era como si fuera necesario. Los que conocen un poco de la historia con Julio César, fue bastante sorpresivo lo que pasó ahí. A él lo mata el Senado. Y eso, imagínense, una revolución. Después de todo lo que él había hecho, había elevado el imperio romano a una altura sumamente grande, hasta llevarlo a ser un imperio, porque hasta ahora no habían sido imperio ni república. Ya habían comenzado a ser una república, un imperio, y comienza a fortalecerse y de repente matan al mayor líder ahí, después de tantas batallas, tantas luchas y tanto deseo de ser el más grande. Los que querían ser el grande juntamente con él también murieron o lo mandaron prácticamente a matar en una batalla y queda él únicamente como líder, pero de repente los celos continuaron y las guerras continuaron dentro, como siempre, en todos esos imperios grandes, y él lo mata en el Senado. Augusto resulta ser el que toma la fecha. Incluso en el calendario juliano, hoy nosotros fueron colocados los nombres de ellos, de esos dos, y eso permanecen hasta hoy entre nosotros. Como son Julio y Augusto, ya ustedes saben cuál es, ¿no? Agosto. Entonces, ellos, como grandes que eran y con poder, ¿verdad? Dicen, mi nombre tiene que estar puesto ahí. Por eso es que yo exijo que pongan el mío en el calendario. No sé por qué no lo tienen en cuenta. Imagínate. Viene y tienen que haber prácticamente dos ahí. Corregente con Augusto. Pero después de la muerte de Augusto, queda él. Y la muerte de Augusto ocurre en el mes de agosto del año 14 después de Cristo. Si Lucas comienza a contar sus años, dice que es en el 15, ¿verdad? Y él muere en el 14. Ahora, ¿cuándo comienza prácticamente el reinado? Bueno, perdón, el que duró prácticamente casi 15 años fue Augusto.
pero Tiberio siguió gobernando, pero a finales de ese año 15, queda un año. ¿Lo está mirando? Para que sean los 15, porque Augusto muere en el 14. Entonces, si dice que él estuvo gobernando, como dice Lucas, comienza a contar sus años a partir de ahí, de esos 14, después de haber muerto Augusto, y a finales, entonces ahí comienzan a contar. Resulta que la fecha del inicio del ministerio de Juan sería entonces el 28 o 29 después de Cristo. 15 años del gobierno de Tiberio, más los 14, ¿cuántos son? 29 o 28, quitándole algo. Porque fue en el año 15 del imperio de Tiberio César, teniendo él 15 años. ¿Se entiende? ¿Cuándo se comenzó a contar? Es lo que nosotros tenemos que descifrar al leer esto. Resulta que la fecha del inicio de Juan fue en esa fecha, pero cuenta la historia que Tiberio fue, como dijimos, corregente con Augusto en el año 11 o 12. ¿Lo podemos seguir? Después de Cristo. Si contamos entonces desde ese punto del comienzo del ministerio de Juan, cuando él era corregente junto con Augusto, entonces el Juan el Bautista inicia su ministerio en el 25 o 26, 1 o 2 años menos. ¿Estamos? Porque es en el tiempo en el que él fue corregente con él. Entonces, ahí están las dos fechas. O el 28 o 29 después de Cristo, o el 25 o 26, o en el 26, 27, para tener algo más aproximado. Otra vez, tenemos que concluir. Exacto. Tenemos que concluir que no se puede ser dogmático en esto porque ambas posibilidades pueden ser. ¿Me doy a entender? Pueden ser que realmente se hayan contado después de la muerte de Augusto, o que se hayan contado cuando él inicia a ser corregente juntamente con Augusto, que fue en el 11 o en el 12, por ahí. Entonces ahora sacamos nuestras conclusiones. Fíjense que a todo esto estamos en el calendario que tenemos ahora actualmente, no el que nosotros podríamos corregir quitándole 4 o 6 años. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo el tiempo tendríamos entonces que después que hacemos este cálculo, volver para atrás y calcular entonces los años de los 4 años anteriores, porque esto es simplemente después de Cristo con el calendario ya actualizado. Segundo párrafo, si no hay ninguna pregunta con respecto a esto. ¿O alguien quiere leer Lucas 3.1 para tenerlo más claro y ver qué es lo que habla en este texto? ¿Alguien quiere leerlo? Para que lo lean y entonces pasemos así al siguiente párrafo. Ajá. Ah, mira, Gerson está aquí. ¿Alguien quiere leerlo? Lucas 3.1 acá. Sí. Tenemos a Juan Carlos aquí hoy. Es bueno. Lucas 3.1 dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia. 3.1. Sí. Ustedes ven, cuando ustedes leen pasajes como eso, todo lo que hay que analizar
porque se mencionan varios personajes. Tenemos que ver a ese Herodes que se menciona ahí ahora. No era Herodes el Grande, ¿verdad que no? Y ya eso es bueno tenerlo en cuenta porque eso evita confusión. Hubieron varios Herodes. Y tenemos que verle a cada uno con su fecha en tiempo de quién estaba. ¿Ah? El tetrarca, sí. Cada vez que nos encontremos con eso, tenemos una dificultad con las fechas. Pero sí nos ayuda, nos ubica. Dice, wow, mira, ¿cuándo fue, por ejemplo, en tiempo de Tiberio? Pero dice que fue en el año 15º del imperio de Tiberio. Oh, déjame ver, ya yo tengo la fecha entonces. Claro, sí, eso fue en el 15, ahí comienza. No, pero es que él estuvo reinando con Tiberio, con Augusto, en el 11. Y dice que fue en el 15º. En el año 15º. Será del imperio de Tiberio César específicamente. En esos 15 años. Fue corregente. ¿Será que fue después que murió Augusto? Entonces buscamos y vamos a ver cuándo muere Augusto. Y nos encontramos en nuestras investigaciones que Augusto muere en el 14. Ah, es que se comenzó a contar después que muere Augusto. No, eso es lo que tú puedes creer, porque en ninguna parte te lo dice. ¿Sí se entiende? Porque la realidad es que él ya era emperador, aunque corregente, pero era emperador junto con Augusto. Entonces vamos y dice, pero que él fue corregente con Augusto ¿en qué año? En el 11 y el 12. Bueno, si fue así, entonces Juan comienza su ministerio en el 25 o 26 después de Cristo. Y ahí tenemos la fecha. Pero si comienza después que muere Augusto, es fácil. Volvemos atrás, son mismos años, unos 2 años más atrás, entonces tendríamos que la fecha sería 28 o 29 después de Cristo. Así se puede estudiar. Ahora, cuando nosotros nos paramos a predicar, tenemos que y queremos mencionar la fecha por alguna necesidad, tenemos que decir, existe la posibilidad de que fuera en el 28 o 29 el ministerio de Juan, o también, según otros análisis, en el 25 o 26. No entramos en detalle, pero usted que ha estudiado y que ha visto esto, ya dice, sí, sé para dónde va. Estos son los argumentos que debemos tener ahí, porque ustedes no tienen idea cómo incluso historiadores tratan de distorsionar las escrituras con algunas fechas como estas. Y usted tendrá que dar una explicación y preguntarle lo mismo, ¿cómo tú puedes pedir una exactitud cuando no se podía ni se puede? No tenemos la manera. Ahora, lo importante aquí, como siempre hemos estado diciendo, es que el hecho ocurrió y que Juan el Bautista tuvo su ministerio y anunció a Cristo. Donde esto se complica con las fechas, es como vamos a ver más adelante, es cuando hablamos de la muerte y resurrección de Cristo. Eso se complica porque hay algunas dificultades incluso con las celebraciones que se hacen, cuándo las hacemos, cuándo coincide con el domingo, si fue jueves, si fue miércoles, si fue viernes o cuándo. Y tenemos entonces ahora que analizar esos calendarios que existían en ese momento y tener en cuenta incluso el calendario hebreo. Y tenemos todo eso, el calendario hebreo, el juliano en nuestras manos ahí para analizarlo y todo lo que existe para tratar de ver qué fue lo que la escritura quiso decir cuando habló de el día en que Cristo muere. Y ponerlo incluso al entendimiento de lo que significaba aquel dicho de que nuestro Señor
sería exactamente igual que lo que pasó con Jonás. ¿Se acuerdan? Que estuvo cuántos días en el pez. 3 días y 3 noches, dice. ¿Cómo analizar eso? Cuando las fechas que tenemos no parecen darnos ese día. Eso lo vamos a analizar posiblemente no hoy, pero sí vayan estudiándolo, porque sí es necesario que lo hagamos. Siguiendo en ese mismo orden, analizando lo que es la dificultad de precisar el comienzo del ministerio de Jesús, leamos el segundo párrafo. ¿Alguien quiere leerlo? Donde dice, si asumimos me gustaría que ustedes acá, al leerlo, también analicen. Les voy a preguntar cuando leamos este párrafo, ¿qué entienden de este párrafo? ¿Cómo pueden ustedes explicar lo que aquí estamos diciendo? Ya con todo lo que hemos analizado aquí en estos estudios, ya podríamos nosotros tener un poquito más de claridad para analizar este párrafo. Ok, nuestra hermana Ivonne. Si asumimos que Jesús nació en el 5 antes de Cristo, en el año primero después de Cristo tendría 5 años de edad, y para el año 26 después de Cristo tendría exactamente 30 años, si es que nació en el 5 antes de Cristo. Dice Lucas 3:23 que Jesús era como de 30 años en el contexto de su bautismo. Es importante recordar que Lucas era un historiador muy preciso. Si Jesús tenía exactamente 30 años, Lucas no hubiera usado la expresión de que era como de 30 años. Así que cualquiera de esas fechas harían justicia a esa frase, porque no dice que fuesen 30 años exactamente, sino como que estaba en sus 30. De todas maneras, podríamos asumir que nació el 5 antes de Cristo para cuadrar 30 años exactos en el 26 después de Cristo. Sí, Después de Cristo. sí, o que nació el 5 antes de Cristo y se bautizó en el 27 después de Cristo, a los 31 años, porque precisamente el punto es que el lenguaje de Lucas permite esa flexibilidad y cualquiera de esas fechas entra dentro de lo posible. ¿Sí vio lo interesante? ¿Qué es lo que entendemos ahora normalmente? Todos, casi todo el mundo dice que Cristo murió a la edad de 33 años. Y cuando nosotros estamos entrando en edad, que llegamos a esos 33 años, todos dicen, yo tengo la edad de Cristo. Y ya todo el mundo dice, 33, todo el mundo sabe, ¿verdad? Pero nos encontramos extraño de que Cristo mismo ahora, después de ese bautismo, Él va a comenzar su ministerio. Y es a partir de ahí que dicen, bueno, si duró 3 años y medio, 3 años, entonces estamos claros. Entonces ahí se completan los 33. Pero Lucas, tal como dice el párrafo, está hablando aquí diciendo cómo de 30, o sea que podía ser más de 30, 31, 32, 33 o 34. No, él no especifica, él no dice específicamente tenía 30 años. ¿Verdad que no? Eso también nos pone a pensar. Pero él pone la posibilidad de decir, bueno, que nació 5 años antes de Cristo, como aquí habíamos analizado, y podríamos decir, pero él estaba claro cuando nació Cristo, porque fue en sus 30 años. Pero hay un margen de unos 2 años más, o sea que pueden ser 0,7, o sea que él podía estar cerca de los 30 o pasado de los 30. ¿Estamos claros? Esas pueden ser acá, Tim. Vamos a ver, yo necesito que me ayuden acá también, que ustedes verlo participando, porque aquí no quiero analizar solamente yo. Otra cosa es que no se sabe cuánto tiempo
hay entre Lucas 3:1 y Lucas 3:23. Ah, ¿Cuánto tiempo, si ya está más Juan complicado. comenzó a predicar en el 15º año de Tiberio, cuando fuera, que puede ser entre el 25 y Ese es 29, otro, con el y párrafo cuánto anterior, tiempo duró Juan predicando antes de que llegara antes de que Jesús llegara a Jesús? bautizarse? Buen punto. Wow. ¿Ves? Ve todo lo que hay, uno tiene que tratar, que empezar a analizar y ver y... No lo dicen, ¿verdad? Ve, mi hermano, lo que es sentarse y analizar. Parece que en un mundo tan complicado y con tanto ajetreo de vida y tantos biles que pagar, no queremos sentarnos a analizar estas cosas. Pero los medios están ahí. Y más en tiempos como esto, usted puede incluso buscar en el mismo Google, aparece muchísima información. Libros que también puede comprar de historia con facilidad, que se puede enterar exactamente de muchos datos. Es como aquí recomendamos, no estudie la escritura ni los datos históricos únicamente con los datos que la misma Biblia da. Va a ser necesario siempre recurrir a otros estudios de historia para poder confirmar y aclarar los datos de la escritura. Que dicho sea de paso, mi hermano, la gran bendición hasta este momento, y es el dolor de cabeza de los muchos que no quieren aceptar las escrituras, es que cada descubrimiento, cada fecha, cada historia coincide con lo que la Biblia dice. Es un libro sumamente antiguo, pero no se divorcia de la historia secular. Siempre va a la par de la historia secular y cada descubrimiento confirma que la Biblia es un libro de historia real. Y eso, no sé a ustedes, pero a mí eso me da muchísimo gozo, me da muchísima tranquilidad al ver que solamente Dios dando los datos para escribir, sin decir expliquen por qué el año preciso, díganlo para que los que vienen entiendan, no, simplemente daba el acontecimiento. Menciona reyes que en tiempos no se conocían, pero que al encontrar escritos antiguos, ahora salen ellos y dicen, sí, realmente este rey existió. ¿Sabían que eso ha pasado? Todavía en el siglo XX se descubrieron muchísimos datos de personajes históricos mencionados en la escritura y que ahora no se conocían y que ahora sí se sabe que existieron. Sobre todo dentro de todo esto del imperio babilónico. Y algunos personajes de los inicios en la Mesopotamia. Que son acá, ¿alguien más levantó la mano y quería hablar? Acá, sí. Ah, yo tengo una pregunta. Yo Tim, estoy confundido de donde dice 5 años antes de Cristo y oh, luego después de Cristo. mm, Estoy ahí confundido, ¿no? volvemos a explicar. Y esa es la necesidad de entender lo que es el calendario. Tenemos hoy 3 años después de Cristo, 45 años después de Cristo, prácticamente, para poner un ejemplo, a Augusto, Julio César estuvo, te van a poner la fecha 45 después de Cristo, existió él. ¿Pero por qué? Hasta ese momento los romanos tenían su calendario. Y ellos lo establecieron y lo organizaron desde que ellos aparecieron como nación. O sea, escucha esto. 774 era la fecha que en tiempo de Cristo había sido estipulada por Dionisio el Exiguo, que era el encargado de hacer un nuevo calendario donde se incluyeran todas las calendas, o sea, todas las fiestas a celebrarse dentro del mundo cristiano. Ya estamos en el siglo VI. Ya ahí
prácticamente la iglesia tenía la autoridad para hacer todo lo que quisiera en esa parte occidental. Y él escoge, después de algunas luchas y batallas, decir, no vamos a hacer como alguien propuso este calendario comenzando en tiempo de Diocleciano. No, porque Diocleciano era un perseguidor y asesino, según él. Y de verdad lo fue un perseguidor de la iglesia. ¿Por qué vamos a comenzar nuestro calendario a partir de ahí? No, se le ocurre la idea y convence a toda la iglesia. ¿Por qué no hacerlo en tiempo en que Cristo mismo nace? Y comienzan ese calendario 774. A partir de ahí es el primero. Primero, y ahí todo comienza a ser después de Cristo y antes de Cristo. Si eran 774 los años del Imperio Romano existente hasta ahora en su calendario, ahora si nos ubicamos con Julio César, ahora tendríamos que contar hacia atrás a partir de eso, y Julio César estuvo gobernando 45 años antes de que Cristo viniera. Entonces se dice ahora 45 años después de Cristo. Y si nos vamos antes de Cristo, y si nos vamos a Alejandro Magno, tenemos que pensar en 325 años antes de Cristo. En ese calendario, de ahí comenzamos a contar para atrás, que es lo que tenemos ahora, y de atrás y para adelante, antes y después de Cristo. Pero resulta que hubo un error, y el mismo, algunos entienden que tarde Dionisio el Exiguo sí entendió que lo había cometido, porque él comienza a decir que en ese mismo año 574 es cuando nace Cristo. Pero nos encontramos con un problema. ¿Alguien recuerda cuál fue el problema? Sí, se empieza otra vez de cero, pero había un problema aquí con ese inicio del 1, 2, 3, 4 y 5, para decir que Cristo nació en ese primero del calendario ahora renovado, que no fue en ese mismo año, sino porque tenemos que ir y ver la persecución que Herodes tenía con los niños, y esa persecución se hizo precisamente ¿por qué? Porque se estaba diciendo que había nacido un niño que iba a ser el rey de los judíos. ¿Y quién era el rey de los judíos en ese momento? Era Herodes. Dice, ¿y dónde están? Toda mi dinastía. Todos los reyes en ese momento, sus deseos, sus pretensiones era que todos sus hijos, sus herederos sean ellos, y siga y siga y siga el reino. Pero no, ahora se está diciendo que va a ser el rey de los judíos, no puedo permitir eso, y comenzó a perseguir y matar todos los niños que pudieran aparecer en ese momento. Pero resulta que Herodes muere, mire esto, no en el 574, cuando se supone entonces que nació Cristo, sino que Herodes muere en el 570 del calendario romano. 750 del calendario romano, gracias a ti, mi mente se me pierde. 770, entonces, ¿qué pasa? Tenemos un problema de 4 años. Pero otro problema más es que Herodes se cuenta que en esa persecución de los niños duró prácticamente cerca de 2 años. Oh, entonces no son 4 ahora. ¿Y qué hacemos con eso? Entonces, ¿cuándo nació Cristo? Bueno, en ese tiempo, entre esos 2 años, puede ser en el 70, en el 68 más o menos, del calendario romano, en ese periodo, antes de Cristo. Bueno, ya no antes de Cristo, ahí en ese momento estábamos con el calendario romano específico, porque el antes y el después viene con la transformación del calendario, que ocurre en el 500 y pico, con Dionisio el Exiguo. Uh-huh. No coincide para nada, no coincide.
y después fue una fecha arbitraria que se escogió para empezar a contar de nuevo, pensando que eso fue cuando Cristo nació, y después, al estudiarlo más a profundidad, encuentran que actualmente Cristo nació algunos años antes. Y para como redondearlo y hacer más o menos cerca, entonces Arturo dice, vamos a decir, Exacto. para punto de referencia, que Jesús nació el 5 antes de en el Cristo. año 5, lo que es supuestamente antes de Cristo, pero sabiendo que esa antes y después realmente es arbitrario. Exacto. Porque Entonces, no coincide eso la fecha ayuda, con su nacimiento. Miguel. Ah, ok. Sí, eso ayuda. Y tienen que tener en cuenta que incluso actualmente tenemos algunos calendarios que no son el que nosotros usamos. El chino, el mismo calendario judío todavía, hebreo, es diferente al que nosotros tenemos. Y que incluso sus celebraciones son diferentes, que eso fueron uno de los problemas que existieron ya en tiempo de Gregorio XIII, que en las celebraciones al estar caminando con ese calendario, porque a pesar de los cambios seguía siendo el mismo calendario juliano en tiempo de Gregorio, y las fechas de las celebraciones todavía no coincidían, y eso era un problema, y eso se tuvo que trabajar bastante, y después incluso de Gregorio III, que fue en el 1500 y algo, ya nunca me acuerdo de lo exacto, sino ya prácticamente en el siglo XVI ocurre esto, cuando ya se comienza a unificar esos dos calendarios, que es el que tenemos hoy nosotros, pero antes de ello unificarlo, se hicieron bastantes cambios a ese calendario, se hicieron otros intentos para transformarlo en el mismo siglo XVI, pero no se aceptó hasta más tarde, unos cuantos años más tarde, y eso se llevó a cabo. Pero hay un problema, ¿ah? Sí, exactamente. Incluso en el siglo XVIII creo que fue que Gran Bretaña comenzó y aceptó el calendario gregoriano, que no lo había aceptado. Ellos seguían todavía con el otro calendario y celebrando las fechas de esa manera. Hasta el día de hoy prácticamente todo Occidente acepta este calendario que tenemos nosotros en nuestras manos. Y de verdad que ha sido preciso, pero que fue bastante acertado, porque lo que tenemos hoy incluso viene de la gran ayuda de ese calendario egipcio, porque el calendario egipcio fue realmente una copia para comenzar nosotros ahora a ir transformando, guiando, ayudando, pero siempre se llegó a la conclusión de que eran 365 días, no 354 como en su inicio también el calendario romano lo tenía, que después tenía que añadir ciertos meses, como dijimos aquí, para poder compensar los arreglos, porque todo se atrasaba. Dice, pero aquí hay un problema, vamos a añadir ciertos meses, pero seguían con su 354. Pero el problema es que eso lo usaban los políticos y colocaban esos meses cuando le convenía a ellos, ¿me entiendes? Y esto no puede seguir así, esto es un problema. Pero así ha sido la humanidad en todo momento, aprovecha todas las oportunidades que tiene, hasta que por fin todo llega a tener como exacto 365 días y un año, y los años bisiestos, que son cada 4 años, tenían un año bisiesto. Hoy somos un poco más exactos en eso. ¿Sí, eso aclara tu pregunta? Ahora entremos a lo que acabamos de leer aquí ahora. Si asumimos que Jesús nació el 5 antes de Cristo, eran como 30 años, como fue donde nos quedamos. Y como Tim dice, teniendo en cuenta que tampoco podemos ser precisos porque no sabemos exactamente cuándo que Juan comienza su ministerio. Y todas esas cosas es necesario que nosotros las tengamos en cuenta a la hora de establecer una fecha más exacta. ¿Nos entendemos acá? ¿Ve cómo lo complejo que han sido los datos, las cosas que tenemos hoy en nuestro día para llegar a nuestras manos? A veces uno quisiera como, no voy a inventar.
Y es lo más sensato lo que muchos hacen precisamente. Mira, yo en eso no me voy a meter. Yo doy gracias que tengo hoy un reloj que me dice la hora exacta, el día y todo. No voy a pensar en eso. Pero el problema es que nosotros tenemos que analizar las escrituras. Y las escrituras ponen fecha y muchas de ellas son importantes para una interpretación, aunque usted no lo crea. Y para tener una mejor interpretación de lo que estamos leyendo y queremos sacar como conclusión, tenemos que ser lo más preciso, lo más cercano. Por eso es que estamos haciendo esto aquí, para acercarnos cronológicamente lo más que podamos a las fechas. No es tan fácil muchas veces estudiar un libro antiguo. A nosotros se nos hace fácil por lo repetitivo de muchas cosas que escuchamos como evangélico una y otra vez, pero también eso es peligroso, porque todo el mundo repite muchas veces lo mismo y de la misma manera, sin analizar, como si no tuvieran que analizar ni ver nada, sino que lo dan por sentado, porque siempre se ha dicho esto así. Y voy a hacer esto, te voy a decir ahora, a pesar de que es posible que algunos aún aquí todavía tengamos el concepto dispensacional, pero prácticamente nosotros como creyentes nacimos bajo un sistema dispensacionalista y creemos todo porque eso es así. Llega el rapto, se lleva a su iglesia y queda un grupo de personas acá y van a ser perseguidos, y el que más corra ese será vencedor, porque él entendió que él falló, y comenzamos a ver eso va a ser durante 3 años y medio, y después entonces cuando el hombre ya diga paz y seguridad, entonces comienzan los ataques, mirando a Daniel de Daniel 12 prácticamente, y analizan a partir de ahí, de que ahí se habla de eso. Y tú aceptas todo sin analizar porque tú naciste mirando eso, que siempre se te dijo eso. Entonces cuando aparece un grupo de locos, de reformados, llamados reformados, que dicen que no es así, tú casi le dices hereje y perverso. Pero tú no has analizado nada hasta ahora. Tú no has estudiado nada, no has investigado nada, pero tu corazón nació ahí, es lo que tú siempre has creído. ¿Cómo es posible que ahora me digan esto que no? Hermano, se hace necesario que no solamente oigamos, sino que estudiemos y analicemos. Y de la misma manera que estamos estudiando acá, las fechas, los tiempos, tenemos que ir a Daniel y con un calendario actual de ese tiempo para analizar lo que se quiso decir con respecto a las 70 semanas. Y yo no lo quiero confundir a ustedes acá, solamente diciendo, vayan y estudien. Porque usted me podrá decir ahora, y eso, las 70 semanas, uy, tú ves, yo solamente sé que el Señor me salvó y que Él viene pronto y que un día estaré con Él, aleluya, gloria al Señor, amén, tú me has salvado, punto, no hay problema. Resolvemos todos los problemas, y es verdad, Cristo viene y nos salvará, pero quiere el Señor que nosotros realmente tengamos esa actitud con respecto a la Biblia. Es la actitud fácil, cómoda y sin responsabilidad de responder a cualquier pregunta que alguien honestamente necesite. Mi hermano, hay personas estudiosas que no conocen al Señor Jesucristo, que están ahí y que sí están analizando y que un día honestamente quiere que tú lo ayudes con algunos datos bíblicos, pero tú no puedes. Y es posible que te pregunte, pero tú siendo evangélico no puedes responderme esto. ¿En qué tú creíste? ¿En qué has creído? Yo no tengo que responderlo todo. Yo solo sé que Cristo me encontró y yo soy salvo por Él. Hay personas que tú puedes ayudarlo bastante con ese argumento, pero hay otros que no vas a poder ayudarle. ¿Me doy a entender? Hay otros que no. Y se acercaron a ti con honestidad. No fue como para hacerte mal y para hacerte creer que ellos saben. No, y hay personas que te hablan honestamente, y cuando comienzan a hablar, tú te abrumas por el conocimiento que ellos tienen, porque te hablan de todo, pero tú no puedes. Y lamentablemente eso ha sido culpa
de generaciones anteriores en la iglesia, porque incluso actualmente dicen que no es necesario perturbar a la iglesia con tantas cosas confusas e innecesarias, sino que vamos a enseñarle a las personas el camino de la santidad y la pureza y de acercarnos al Señor. Pero nos encontramos con un problema, es que en ese camino de santidad y de pureza que usted y yo estamos, también existen miles de preguntas que no nos podemos contestar muchas veces. Y que eso incluso afecta, aunque no lo querramos admitir, nuestra fe. Pero están ahí guardadas. Pero nadie se mete, ni me la ha enseñado, ni me pone a estudiar, ni a investigar, y yo termino exactamente como la mayoría. Gracias al Señor que Él me ha salvado, y es por la fe que somos salvos. Miren todo lo que estoy redundando aquí. Hermano, el hecho de que sea por fe no quiere decir que no seamos diligentes. Pablo entendía que era por fe, pero le dijo a Timoteo, escudriña, estudia. ¿Cómo es posible? ¿Por qué si es por fe y confía en el Señor? Miren, ustedes no se imaginan la cantidad de personas. Entre a las páginas sociales para que ustedes vean la cantidad de personas iluminadas que existen en este mundo. De que solamente tenemos que ponernos y recibir la dirección y la luz del Espíritu Santo. Eso suena bonito, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Eso suena, cuando tú lo oyes, evangélico hasta el tope y lleno de santidad. Pero el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, pero sin violentar la responsabilidad suya y mía. Porque Dios lo que te dio es para que tú lo uses. No es para que diga, Señor Espíritu Santo, yo voy a dormir y yo espero que mañana yo amanezca con todo el conocimiento necesario acerca de ti. ¿Va a pasar? ¿Va a pasar? ¿Verdad que no va a pasar? Pero si usted se pone a estudiar, a escudriñar, a investigar y a analizar y decir, Señor, te necesito en este momento, hay cosas que no entiendo, déjame ver, seguir buscando, y Él te va diciendo, haz esto, busca aquello, busca este texto, te aprendes el verso porque tú estás buscando dirección del Señor, te aprende el pasaje, te lo recuerda porque antes lo estudiaste, y esa es la manera en que el Espíritu Santo trabaja, no es tú sentado. A veces vamos a la Escritura igual que como algunos parece que van a aprender inglés. En los tiempos que se vendían estos cursos de inglés, las personas, como eran tan fantásticos los anuncios, ¿se acuerdan de un anuncio que había de inglés sin barrera? ¡Uf! Inglés sin barrera, todo el mundo quería comprarlo, pero muchos compraban y lo ponían ahí al lado de su cama. Dicen, nunca lo veían, pero ¿y cómo te va con el curso de inglés sin barrera? No sirve. Una porquería eso. Compré eso, lo pongo ahí, al lado de mi cama, veo algunas cosas, vuelvo y lo pongo, nada he aprendido. Tal vez piensa que con mirarlo, ponerlo en el CD que se usaba en ese momento, o el cassette que también vino en ese entonces, podían aprender mirándolo. No, tú tienes que muchas veces analizar, pensar, razonar y ver el por qué, escribir, todo eso. ¿Cómo se llama eso? Responsabilidad. Pero pensamos a veces que con escuchar al maestro que ponen ahí, y a veces, y él habla y habla y habla y habla y nada. Inventaron otro método para aprender inglés, porque es como acomodar a las personas. No sé si algunos lo llegaron a ver, que era ese a través del sueño. Aprende durmiendo, porque el subconsciente es capaz de captar. ¿Saben que yo caí en eso? Yo lo compré. Y yo ponía eso toda la noche y nada. Y mandaba a los hermanos míos a callarse. Porque, cállense que no voy a entender nada. Y dice, sí, ahora sí, con este rezo aquí toda la noche, imagínate. Cero, no aprendí nada. ¿Saben el asunto? Dios quiere tu diligencia. Que tú te muevas. Que tú pienses, que tú razones. Porque Él te dio esa capacidad. Pero también te dice que por causa de este cuerpo de muerte y de pecado, a veces somos nosotros que perezosos. Y tiene que advertirte, a mí no me gustan los perezosos. ¿Lo dice la Escritura o no? ¿Ves? Con eso en mente,
podemos entonces seguir metidos en este lío y en estas complejidades que a veces parecen confundirnos. Vamos a entrar a creo que tenemos, sí, bueno, prácticamente mirarlo, no tenemos mucho tiempo. La dificultad para conocer la duración del ministerio de Jesús en la tierra. La duración del ministerio de Jesús en la tierra. ¿Sabes qué? Yo tengo deseo como de leer el párrafo y no de entrar. Esto aquí hay mucho que hablar. Leerlo y decir que lo analicemos, lo estudiemos y vayamos a nuestras casas hoy haciendo lo que hoy hemos acabado de decirlo. Ser diligente, usar la capacidad que Dios nos dio. Y de verdad que yo tengo que decir, mi hermano, que por gracia de Dios, Dios ha permitido que en esta congregación pequeña tengamos avances que otros no han tenido. ¿Ustedes no se han fijado que ustedes son capaces de escuchar un sermón de 1 hora? Hay congregaciones que a menos que no sean muchas brincos, saltos, historias, cuentos, no te soportan un sermón de 1 hora. Porque te comienzan a bostezar, a cansarse y ya que... no. En nuestros inicios yo me acuerdo que fue difícil. Porque todos querían entrar, cantar los himnos. Qué bueno, cantar himno me encanta. Pero luego viene a dormirnos aquí, a hablar y hablar. Y comenzábamos a pensar en todas las cosas que tenemos que hacer y a mirar el reloj y nada más iban 15 minutos. Y fue mucho lo que tuvimos que orar al Señor para que el Señor sea quien prepare la mente y el corazón para ese tiempo. Y hoy muchos de los hermanos que vienen a predicar por primera vez a nuestra congregación, ellos se encuentran extraños que la iglesia le escucha 40 y 45 minutos sin inmutarse. Y cuando dicen 45 minutos, dicen, pero termina bastante rápido. Pero hombre, ¿de qué 45 minutos? Resulta que en su iglesia 45 minutos ya es demasiado. Porque normalmente lo que quieren hoy que se le predique y se le enseñe son 25 minutos. Y hermano, en 25 minutos no se puede desarrollar un tema de manera concreta. Sí podemos pararnos y a decir mensajes de consolación y de llamado a la santidad y de llamado a servir. Eso se puede hacer en 20 hasta en menos minutos. Pero analizar un texto no se puede. Por eso, mi hermano, quiero que leamos este verso, este párrafo. Y quiero ver si alguien lo lee para que así nos vayamos a nuestras casas. ¿De acuerdo? ¿Quién quiere leer este párrafo? ¿Un voluntario? Allá nuestra hermana Cecia. La dificultad para conocer la duración del ministerio de Jesús en la tierra. Los evangelios sinópticos proveen poca información que pueda ser utilizada para determinar el tiempo de duración del ministerio de Jesús. Algunos han dicho que los eventos relatados en los sinópticos podrían ser ordenados en menos de 1 año, pero pensar así es un extremo a causa de la evidencia que tenemos. Dice Donald Carson que Marcos indica que en el tiempo de la alimentación de los 5,000 la hierba era verde, 6:39. Lo cual apunta al tiempo de la primavera en Palestina. Y ya que Jesús fue crucificado en la primavera, el Evangelio de Marcos sugiere un ministerio de por lo menos 1 año de duración. Sin embargo, es bien conocido que Juan nos ofrece mucho más detalle en las fiestas judías que se tuvieron celebrando durante el ministerio del Señor. Él menciona la Pascua 3 veces. En el momento en que Jesús limpia el templo, Juan 2:13, en el momento de la alimentación a los 5,000, Juan 6:4, y al momento de la crucifixión, Juan 11:55. Juan menciona adicionalmente una fiesta en Juan 5:1 que podría o no ser identificada con una cuarta fiesta de la Pascua.
Si las tres fiestas de la Pascua que Juan menciona ocurrieron en distintos momentos, entonces, de acuerdo al Evangelio de Juan, el ministerio de Jesús tuvo que durar por lo menos 2 años. Para propósitos de nuestra cronología, entendemos que el ministerio del Señor fue de más de 3 años. Más adelante se darán los detalles. ¿Sí ven? Hay mucho que ver ahí. Solamente me gustaría saber de este párrafo, si ustedes, ya lo hemos dicho aquí, pero ustedes entienden cuáles son los evangelios sinópticos, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos? Ok, ¿y qué significa sinóptico? ¿Ah? Exacto, exacto, eso es todo. Solamente quise sacar eso para que ustedes al leer este párrafo y estudiarlo ya no tengan nada que le perturbe en su mente, porque a veces solamente algo que diga eh, en el párrafo que estudiamos o el libro que estemos leyendo nos confunde y ya nos perdemos. ¿A usted le ha pasado eso, verdad? Leer que vamos muy bien hasta que una sola palabra, pero ¿y entonces qué significa esto? ¿Y qué cosa es esto? Ah, no, yo no sé lo que es esto. Pero el libro no se lo dice. Hay unos libros que son terribles, porque hay libros que dan por sentado que usted entiende todo lo que está diciendo ahí. ¿No se ha encontrado con libros así? Entonces tiene que buscar dice, y a veces no podemos recomendar esos libros tan fácilmente a los hermanos, porque ahí dice, bueno, es que esta persona escribe como si ya tú entendieras todo. Por ejemplo, leer a, ¿cómo se llama? Sí, que él los da, él simplemente lo menciona y él asume que todo el mundo lo tiene. Y ese es el asunto. Y casi todos los libros de teología hacen lo mismo. Los libros de teología sistemática, ellos asumen que tú sabes. Y no te explican las palabras ni nada, sino que ellos te van hablando y te van hablando y ya tú entendiste. Pero por eso hago énfasis aquí y le digo a mis hermanos para que no tengan ningún problema a analizar esto. Y sé que lo hemos dado, pero ya sabemos lo que es. Bien, vamos a orar. Mi hermano Miguel, ¿me nos puede llevar en oración? Amén. Amén. Bien, hermanos, quedan despedidos.